Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a simplificar fracciones utilizando la descomposición en factores primos. Bueno, simplificar o reducir una fracción es intentar obtener una fracción a la que le llamamos fracción irreducible y no es otra cosa que una fracción que es equivalente a la que teníamos, pero en ella el numerador y el denominador no tienen divisores comunes que sean distintos de la unidad, es decir, no se puede simplificar más. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo a través de un primer ejemplo. Tenemos esta fracción de aquí, 30 partido por 105, y queremos simplificarla o reducirla, que es lo mismo. Bueno, pues como decía, vamos a utilizar la descomposición en factores primos. Y el primer paso va a ser ese. Vamos a descomponer tanto el numerador como el denominador en factores primos. Os recuerdo que tenéis un vídeo en el canal en el que estuvimos viendo la descomposición en factores primos. Así es que si tenéis alguna duda o queréis repasarlo, ya sabéis, os dejo el enlace en la parte superior derecha. Bueno, pues cogemos el numerador que es 30, ponemos nuestra barra vertical y vamos dividiendo. Primero podemos dividir entre 2. Vale, si dividimos 30 entre 2 nos queda 15. Como 15 ya no es divisible entre 2, pasamos al 3, ya que las cifras de 15, 1 y 5 suman 6 y sabemos que es divisible entre 3. Bueno, pues si dividimos entre 3 nos queda 5. Y ahora ya 5 es un número primo, dividimos entre 5 y nos da 1. Bueno, pues si hacemos la descomposición en factores primos de 30, fijaros que nos queda 2 por 3 y por 5. Así es que lo ponemos arriba. Vale, y ahora nos vamos al denominador, que es 105. Lo ponemos, dibujamos nuestra barra y empezamos a dividir. No es divisible entre 2 porque no es un número par. Si sumamos las cifras, 5 y 1, 6, vemos que es divisible entre 3 porque 6 es un múltiplo de 3. Así es que empezamos dividiendo entre 3. 105 entre 3 nos queda 35. Vale, esto ya no es divisible entre 3, así es que nos pasamos al 5, que es el siguiente número primo. Si dividimos entre 5, 35 entre 5, 7. Y ya por último, 7 es un número primo, 7 entre 7, 1. Bueno, pues entonces 105 al descomponerlo en factores primos nos queda 3 por 5 y por 7. Así es que lo ponemos en el denominador. Bien, este es el primer paso, descomponer en factores primos el numerador y el denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo. El siguiente paso va a ser simplificar aquellos factores que estén en el numerador y en el denominador a la vez. Es decir, que se repitan arriba y abajo. Y si nos queda alguna operación al final, después de haber simplificado factores, pues la hacemos. Si nos fijamos, tenemos un 3 arriba y un 3 abajo. Uno en el numerador y otro en el denominador. Y luego también tenemos un 5 arriba y otro abajo. Y nos ha quedado solamente un 2 en el numerador y un 7 en el denominador. Y por lo tanto, después de hacer la simplificación, nos queda que la fracción irreducible es 2 séptimos. Esta fracción ya no se puede simplificar más. Vamos a hacer este otro ejemplo. El primer paso, como hemos dicho, consiste en descomponer tanto el numerador como el denominador en factores primos. Así es que empezamos con el numerador, que es 36. Ponemos nuestra barra y empezamos dividiendo entre 2. 36 entre 2 es 18. 18 también es divisible entre 2, así es que dividimos entre 2 y nos da 9. 9 ya no es divisible entre 2, pero sí lo es entre 3. Dividimos entre 3 y nos queda 3. Y ya por último, 3 entre 3, 1. Bueno, pues al descomponer 36 en factores primos, fijaros que nos queda 2 por 2 por 3 y por 3. Así es que lo ponemos en el numerador. Os recomiendo que lo pongáis así, ¿vale? Sin agrupar los factores que se repiten en forma de potencia, ¿vale? Los ponéis así, que es mucho más fácil después simplificar. Y ahora nos vamos al denominador, que es 54, y lo descomponemos en factores primos. Empezamos entre 2, nos queda 27. Ahora 27 no es divisible entre 2, pues pasamos al 3. 27 entre 3 es 9. 9 es divisible entre 3 otra vez, pues dividimos, nos queda 3. Y ya por último, 3 entre 3, 1. Bueno, pues al descomponer 54 en factores primos nos ha quedado 2 por 3 por 3 y por 3. Pues lo escribimos en el denominador. Y ahora ya nos vamos al segundo paso que habíamos dicho, que era simplificar los factores que se repetían en el numerador y en el denominador. Vale, si os fijáis tenemos un 2 arriba y abajo, luego tenemos un 3 arriba y abajo
otro 3 arriba y abajo y nos quedaría un 2 en el numerador y un 3 en el denominador después de haber simplificado. Así es que la fracción irreducible es 2 tercios. Bueno, pues ya está hecho. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por eso es la fracción irreducible y ya habríamos acabado con la simplificación de 36 partido por 54. Un tercer ejemplo, que veréis cómo después de hacer todos estos ejercicios lo vais a controlar esto perfectamente. El primer paso, ¿cuál era? Efectivamente, descomponer el numerador y el denominador en factores primos. Vamos a empezar con el numerador, 56. Como es un número par, lo podemos dividir entre 2 y nos queda 28. 28 sigue siendo divisible entre 2, así es que 28 entre 2 nos queda 14. 14 podemos dividir también entre 2 y nos da 7. Y ya por último 7, que es un número primo, pues entre sí mismo y nos queda 1. Entonces la descomposición de 56 nos queda 2 por 2 por 2 y por 7. Y ahora descomponemos el denominador, que es 72. Empezamos dividiendo entre 2 porque es un número par y nos queda 36. 36 entre 2, 18. 18 podemos seguir dividiendo entre 2, nos queda 9. 9 ya no es divisible entre 2, pero sí entre 3. 9 entre 3, 3. Y ya por último, entre 3 otra vez, 1. Bueno, pues al descomponer 72 en factores primos nos ha quedado, fijaros, 2 por 2 por 2 y luego por 3 y por 3. Como os decía, es mejor escribirlo así y no agrupar los factores que se repiten en potencias, porque es más fácil simplificar. Y ese va a ser el siguiente paso. Simplificar los factores que se repiten en el numerador y en el denominador a la vez, ¿vale? Y si nos queda alguna operación, que ahora sí que nos va a quedar, en el otro ejercicio no, pues la hacemos. Fijaros, tenemos un 2 de arriba que se va con otro de abajo, otro de arriba se simplifica con otro de abajo, el tercer 2 que está arriba con el tercero de abajo, y nos quedan ya que no podemos simplificar porque no se repiten en el numerador y en el denominador a la vez, un 7 arriba y abajo tenemos 3 por 3. Bueno, pues ponemos el 7 del numerador y en el denominador hacemos la operación que ha quedado ahí. 3 por 3, 9. Y 7 novenos es la fracción irreducible, ¿vale? La fracción que ya está simplificada a la inicial y que ya no se puede simplificar más. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer este último ejercicio en el que va a salir una cosa que es muy importante, ¿de acuerdo? Así es que os recomiendo que lo veáis hasta el final. Empezamos igual, tenemos que descomponer tanto el numerador como el denominador en factores primos. Empezamos con el numerador, ponemos el 18, la barra, como es un número par, empezamos dividiendo entre 2 y nos queda 9. 9 ya tenemos que pasar a dividirlo entre 3, nos da 3 y ya por último entre 3, 1. Vale, ya sabéis, las descomposiciones en factores primos las trabajáis bien, ¿vale? Hacedlas despacio y cualquier duda podéis ver el vídeo que tenemos en el canal. Bueno, entonces nos ha quedado que 18 lo podemos descomponer como 2 por 3 y por 3. Y ahora vamos al denominador, que es 90. Ponemos nuestra barra y empezamos dividiendo entre 2 porque 90 es un número par. Entre 2 nos queda 45. Fijaros que ya no es divisible entre 2. Para saber si es divisible entre 3 sumamos las cifras. 4 y 5 son 9, es un múltiplo de 3, pues dividimos entre 3 y nos da 15. 15 también es divisible entre 3 y nos da 5 de resultado y por último 5 entre 5, 1. Bueno, pues la decomposición en factores primos de 90 nos queda 2 por 3 por 3 y por 5. Y después de haber descompuesto tanto el numerador como el denominador de nuestra fracción, lo único que nos queda ya era el último paso, que es simplificar los factores que estén en el numerador y en el denominador a la vez. Y si queda alguna operación, pues la hacemos. Bueno, pues vamos a ello. Fijaros que tenemos un 2 en el numerador y otro en el denominador que se simplifican. Y luego tenemos un 3 arriba y otro abajo y el otro 3 de arriba que también se puede simplificar con el que queda en el denominador. Entonces, si observáis, en el numerador no nos ha quedado ningún factor. ¿Qué tenemos que poner? Bueno, pues cuando se nos hayan simplificado todos, tenemos que poner un 1. Y ahora ya en el denominador nos queda el 5, lo ponemos, y la fracción irreducible de nuestra fracción inicial es un quinto. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a simplificar o reducir fracciones utilizando la descomposición en factores primos. Tenéis en el canal otro vídeo sobre fracciones equivalentes en el que también estuvimos simplificando fracciones y lo que hacíamos es que íbamos dividiendo numerador y denominador entre divisores comunes al numerador y al denominador.
Bueno, pues podéis verlo si queréis, y también en ese vídeo hacíamos la simplificación utilizando el máximo común divisor. Os lo dejo aquí en la pantalla que veis, ¿vale? Y cualquier duda me la dejáis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.